La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En días anteriores, Roberto Gómez, ex coordinador de la bancada de Creo, de la cual se separó de la bancada, más no del partido, cuestionó aquí en Contacto Directo la actitud de cooperar con acuerdos de gobernabilidad de por medio con la aprobación de las leyes de urgencia económica para estabilizar las finanzas públicas y otorgar estímulos tributarios con la intención de fomentar el empleo. Escuchamos lo que dijo. La ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente honestos para decirle al Ecuador que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tener el control de la Asamblea. Y esto inicia, Lenin, cuando en el mayo del 2019 hay un acuerdo entre la ministra María Paula Romo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y quien hizo de bisagra, lamentablemente, quizás de buena fe, Luis Pachala, para darle el control de la Asamblea a los inmorales de Alianza País, pues. Tenemos 12 años combatiendo Alianza País y ahora resulta que se les entregó el poder con el que tenían que fiscalizar a los ministros que no han fiscalizado y que los ecuatorianos les pagan un sueldo para que entreguen hospitales y se roben el dinero de la salud. Y aquí está con nosotros Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Fue o no fue bisagra? Buenos días, Lenin. Buenos días a los ecuatorianos. Bueno, primero el señor Roberto Gómez respira por la herida. Él quiso ser miembro del CAL y luego pues ha coordinado permanentemente con el correísmo y ha sido más bien parte del caos. Por lo tanto, yo sí quiero decir claramente a los ecuatorianos, nosotros no es un acuerdo de gobernabilidad, es un acuerdo legislativo. ¿Por qué era necesario? Usted tenía dos caminos. Uno, bloquear las leyes o simplemente cruzarse las manos y convertirse en el caótico de la Asamblea Nacional. Entonces, al no bloquear, nosotros siempre tuvimos una esperanza de que tarde o temprano aquellos proveedores impagos, servidores públicos impagos, los gobiernos seccionales impagos, los jubilados impagos, etcétera, y que el Ecuador sufría una liquidez, pues nosotros siempre tuvimos esperanza de que nuestras acciones legislativas deben llevar a algo. Pero rápidamente economista Pachala, esa esperanza se tiene que haber terminado porque como resultado concreto, luego de haber apoyado esos proyectos de ley de urgencia económica, hay poco y hay nada. Bueno, primero creo que gracias a las leyes que aprobamos en la Asamblea Nacional, pues todos conocemos de que los tenedores tienen que esperarnos 7 años. Segundo, que hay un crédito líquido de 6.500 millones de dólares. No es bueno la deuda, no es bueno, pero es necesario que en estos momentos, cuando el Ecuador está cero de caja fiscal, no tiene ingresos, entonces hay que acudir, por supuesto, a crear confianza nacional e internacional. Lo que nosotros hicimos es mostrar, pues, un camino, mostrar una seguridad jurídica. Por supuesto que eso no es el todo, pues la seguridad jurídica, las inversiones, todo lo que tenga que ver con apertura comercial y sobre todo para que exista liquidez y estabilidad económica tiene que venir, por supuesto, con el próximo gobierno, en este caso con Guillermo Lasso. Ya vamos a ir a esa parte, pero concentrémonos, por favor, en el acuerdo de gobernabilidad, porque así se llamaba, acuerdo de gobernabilidad. Y una cosa son las intenciones que pudieron haber tenido y otra cosa es el camino que se recorrió para obtener los votos necesarios que permitan la aprobación de esa ley. El caso Pedernales, en el que la Fiscalía involucra a asambleístas aliados de Alianza País y del BADI, legisladores independientes de movimientos provinciales cuyos votos habrían sido recompensados por el gobierno con el reparto de hospitales que colapsaron durante la pandemia. Le pregunto, economista Pachala, ¿eran estos repartos ajenos a las bancadas de los partidos más votados? ¿No tenían ustedes conocimiento de cómo el gobierno completaba esa mayoría móvil? Nosotros totalmente ajenos a aquellos compromisos oscuros por la cual hoy la Fiscalía bien hace en investigar, por supuesto, pero no todos los legisladores ni todos los bloques pueden entrar en el mismo saco. Nosotros lo que hicimos es acciones legislativas con responsabilidad
y no con egoísmo. Era simplemente cruzar los brazos o simplemente caotizar o simplemente pues dejar que las cosas ahí en la Asamblea Nacional no se hagan nada, porque teníamos un Ecuador con alto déficit fiscal, problemas de endeudamiento, impagos, todos los servidores públicos, etcétera, altos estándares de corrupción, etcétera. Entonces era necesario que nosotros en la Asamblea Nacional hagamos algo. Por lo tanto, para que haya ese respiro económico, esa estabilidad, para que no se desdolarice, había que dar respiro o dar paso a ciertas leyes, como por ejemplo la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Le llama la atención a la sociedad, al país entero, que se hayan estado, que ustedes como políticos experimentados, no se hayan preguntado, bueno, ¿y el gobierno? A ver, con nosotros tiene un acuerdo, ¿y con el resto qué tiene? ¿Cómo así completa los votos? Que no era cosa sencilla, eran leyes polémicas. Aclarar que el gobierno nunca tuvo un acuerdo con nosotros. A nivel interno, entre legisladores, nos pusimos de acuerdo para sacar adelante leyes que permitan de una manera dar cierto respiro económico. Jamás nosotros tuvimos un acuerdo de gobernabilidad, ni siquiera, pues, ni por debajo ni por encima. Simplemente un acuerdo entre legisladores, lo cual llevó a que hoy justamente exista liquidez de una u otra manera en la economía. Los proveedores están al día, los servidores públicos están al día, los gobiernos seccionales están al día, los jubilados están al día. De una u otra manera se ha fortalecido, es decir, existe circulante en la economía. Por lo tanto, nosotros no tuvimos como bloque ninguna otra intención, sino pues no bloquear, sino facilitar. Ya, eso está bastante claro. Vamos a lo otro. ¿Cómo es posible que no se hayan enterado de cómo el gobierno completaba la mayoría? Porque nosotros no tuvimos reuniones con el gobierno, nosotros lo que tuvimos es reuniones con los legisladores. Respecto a la facilidad financiera extendida del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares, 4.000 le ingresarán al actual régimen y 2.500 al nuevo. Esto significa que en 2021 habrá un hueco que llenar con más ajustes en el gasto o con un incremento del IVA. ¿Qué decisión han tomado ustedes al respecto? ¿Van a presionar al actual gobierno, con el que no tienen ningún tipo de acuerdo de gobernabilidad, para que haga más reducciones al gasto público? Bueno, todos sabemos que la economía sufre un gran déficit fiscal, un promedio casi del 12%, un alto endeudamiento del 57.000 millones de dólares. También tenemos problemas de impagos a los gobiernos seccionales, etcétera. Nosotros somos muy claros: nada de impuestos, nada de subida del IVA, menos trámite. Por lo tanto, lo que hoy está circulando en la economía es un crédito, por supuesto. No es bueno los créditos, por el momento es una necesidad. Para mañana tiene que haber inversiones, seguridad jurídica, apertura comercial, otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo la expansión de la producción petrolera. Debe transparentarse totalmente la caja fiscal, no debe gastarse en lo que no se debe gastar, deben haber gastos productivos, no deben afectarse a los servidores públicos de carrera, sino de una u otra manera tiene que haber un ahorro, pues sin dar esos privilegios a la burocracia de todo lo que tiene que ver con del libre, digamos, nombramiento, perdón, de todo lo que tiene que ver con el nivel jerárquico superior, que de una u otra manera han tenido privilegios. Los privilegios no para los grandes, los privilegios para los pequeños, para los humildes, para los campesinos, para los olvidados, para los del campo, para los de poncho, para los que no tienen déficit, para los que no tienen empleo, para los que no tienen circulante. Entonces, en ese sentido, necesitamos, por supuesto, un grado de un gobierno que sepa administrar la crisis, que sepa de economía, que sepa hacer negocios, que no cierre las puertas. No es bueno que en Carondelet venga alguien que el primer invitado sea pues Maduro, o que sea Castro, o que sea Nicaragua. Necesitamos, por supuesto, en el Ecuador inversiones, para eso necesitamos seguridad jurídica, por eso necesitamos... Ahora, está bastante claro cuál es su postura y cuál es el escenario que plantea, pero las posibilidades son esas, ¿no? Ajuste el gasto o incrementar el IVA para mejorar la capacidad de pago del Ecuador. Los candidatos de izquierda están señalando que ellos aceptan la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, mas no sus condiciones.
Parte muy importante de esa facilidad es lo que usted señalaba: pagar deuda interna, pagarle al IES, a los maestros, a los operadores de salud, a los proveedores del gobierno. Sin embargo, una candidatura populista ofrece entregar ese dinero a las amas de casa mediante billetera electrónica a cargo del Banco Central. ¿Es creíble esa oferta? ¿Qué efectos tendría una situación de estas de llegar a darse en la economía? No es creíble el dinero electrónico, porque el dinero electrónico se hace con ahorro, con plata del Banco Central. En el Banco Central no hay nada, hay cero. Hay un dinero, pero de los ahorristas. No podemos afectar a los ahorristas. El dinero electrónico significaría simplemente dinero ficticio, pues usted tiene que pagar siempre con sustento, con fundamentos, con base o con ahorro. Por lo tanto, lo que el nuevo gobierno debe venir a generar, debemos ser serios, responsables. La economía no tiene ideología, la economía tiene que tener principios, y esos principios tienen que manejarse de acuerdo a los ciclos económicos, y los ciclos económicos es subir o bajar, pero lo más importante en un ciclo económico es el equilibrio económico. Por lo tanto, pues queridos ecuatorianos, queridos ciudadanos, queridos jóvenes, es importante que en la Asamblea Nacional, cuando venga el nuevo gobierno, sea un facilitador de leyes, como por ejemplo la ley de oportunidades laborales. Hay que reformar el Código Monetario para que exista independencia del Banco Central. Nadie meta la mano en IES ni en el Banco Central. Por otro lado, asimismo hay que reformar el tema del mercado de valores, la ley de telecomunicaciones. No es posible que el Internet no sea acceso universal, tiene que haber un acceso universal al Internet. Para eso hay que reformar la ley de telecomunicaciones, para que los jóvenes, los niños no reciban Internet pues en los árboles. Es necesario que exista una conectividad rural. Y no incrementar el IVA, ese es un compromiso. Es un compromiso del gobierno de Guillermo Lasso, un compromiso de igual manera del bloque, creo. Ningún impuesto, mucho más el IVA. Por lo tanto, pero en gran medida, o sea, esa es la aspiración, ¿no? Pero en gran medida dependerá de si el ministro Pozo, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, deja hecho o no los deberes. Hay otras formas de tener ingresos. Hay que dar apertura comercial, apertura a las inversiones, un Ecuador en el mundo en el Ecuador. Hay formas y formas, hay que ingeniarse, hay que crear, hay que ser creativos en la economía. Por lo tanto, por eso tenemos un hombre de experiencia como Guillermo. En ese sentido, es necesario también que exista formas de buscar otras formas de financiamiento, pero no precisamente el tema de meter la mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Para nosotros, la plata está mejor en los ecuatorianos que en el Estado. En el Estado se gastan, se roban, pues existen sobreprecios. En cambio, cuando la plata está en el bolsillo de los ecuatorianos, se produce, pues las familias están bien, pues tienen libertad de invertir, tienen emprendimiento. Por eso es que nosotros en estos momentos tenemos claro la ruta a dónde se quiere llevar con la economía del Ecuador. Luis Pachala, economista, legislador, jefe de bancada del Movimiento Creo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias también, querido Lenin. Que tenga un buen día. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a una réplica. El pasado 5 de octubre fue entrevistado en este espacio el precandidato presidencial por la alianza UNES Centro Democrático, Andrés Arauz, y al responder sobre un artículo escrito por él en abril de este año sobre la desdolarización buena y la desdolarización mala, Arauz se refirió al legislador César Roón. Escuchemos primero al precandidato Arauz y luego la réplica del asambleísta César Roón. Hace referencia a un comentario del asambleísta César Roón del Partido Social Cristiano, que en una sesión de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico hablaba abiertamente él de la necesidad de la desdolarización y decía que había que pagar menos a los trabajadores. Eso jamás estaremos de acuerdo, porque lo que buscaban y siguen buscando la desdolarización, porque buscan precarizar la situación de nuestros trabajadores, más allá de lo que ha venido precarizando este gobierno. Que lo tengan clarísimo, en nuestro gobierno se fortalecerá y defenderá la dolarización y sobre todo la capacidad adquisitiva, el poder de compra, de consumo de nuestros trabajadores. En el contexto de la crisis económica, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional
llamó a varios economistas a que comparezcan en ella. El día 1 de abril de este año llegó a la comisión el economista Ramiro Galarza, exgerente del Banco Central del Ecuador, y manifestó más o menos lo siguiente: que la grave crisis es peor que la del año 99, que no se debía romper la cadena de pagos, que no iba a haber crecimiento económico, que los niveles de precios tenían que reducirse entre 30 y 40% de todos los activos y pasivos de la economía, y que el Ecuador tenía que reestructurar su deuda externa. Y manifestó el economista Galarza textualmente lo siguiente: si queremos mantener la dolarización, debemos sacrificarnos todos. Y si no estamos dispuestos a hacer este sacrificio, la única alternativa que queda es la desdolarización. No se puede sacar de contexto las cosas. Para mentir, señor Arauz, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. César Ron manifestó en esa comisión que la dolarización se mantiene con dólares, produciendo y exportando. Nosotros, las 6 Maderas de Guerrero y yo, libramos de una gran lucha para que no se creen más impuestos y cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Hechos y no palabras. Vamos a una pausa y al volver, todos los movimientos políticos aceptan la facilidad extendida del FMI por 6.500 millones de dólares, pero no todos se comprometen a mejorar la capacidad de pago del Ecuador. Lo revisaremos con Osvaldo Landázuri, analista económico. Ya regresamos. La facilidad por 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional cubre el déficit fiscal del 2020, pero el 2021 se queda a medio talle. El fondo, en su memoria técnica, plantea al Ecuador aumentar el ingreso incrementando el IVA o reduciendo gastos. Mauricio Pozo, ministro de Economía, se pronunció al respecto. Escuchemos qué es lo que dijo. El año 2020 tiene un déficit estimado de 8.9% del PIB. Que yo recuerde, un déficit de esa magnitud no registra la historia económica del país probablemente de los últimos 40 años. Y el déficit previsto para el año 2021 baja a cerca del 3% del PIB. Nosotros vamos a trabajar en una propuesta de una reforma tributaria, obviamente tendrá que ser decidida por un siguiente gobierno, pero una propuesta que simplifique, elimine y revise todo lo que tengan que revisar. Vamos a trabajar en paralelo en esta reforma con las otras dos, que van a ser también parte de la siguiente administración. Me refiero al tema laboral y me refiero al tema de la seguridad social. Osvaldo Landázuri, analista económico, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. El ministro plantea un plan que combina varios elementos. ¿Usted está de acuerdo en que el próximo gobierno tenga que tomar esa plataforma, ese plan? Mire, Lenin, yo creo que la gran pregunta que debemos hacernos más allá de lo que tenga que hacer el siguiente gobierno para entender la situación del país es al día siguiente en que nosotros utilicemos esos 4.000 millones de dólares que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional para ponernos al día con gastos apenas. Es decir, nosotros debemos entender, no a través del fondo, no a través de un nuevo ministro, que la situación del país, la situación económica y fiscal debe tener cordura, debe tener racionalidad en el manejo. Y en esa línea, entonces, la gran pregunta es cómo usted es sostenible con o sin Fondo Monetario Internacional. Es decir, para mí el Fondo Monetario es una herramienta nada más, pero nosotros como ecuatorianos debemos plantearnos la pregunta que yo le estoy haciendo, es decir, más allá de entender que si el fondo le pide o no le pide cosas, es deber de la sociedad ecuatoriana lograr acuerdos mínimos que hagan que el país y la dolarización, el único que existe socialmente aceptado en el Ecuador, se mantengan en el tiempo. Y hay que tomar acciones para ello. La temporada electoral exime, sin embargo, a la Asamblea de tomar decisiones, pero el Ejecutivo podría poner las bases. Una puede ser el presupuesto 2021, que según la Constitución es igual al monto ejecutado del 2020. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Será capaz el Ejecutivo de asumir recortes en el gasto que lo volverán más impopular de lo que ya es, pero que podría evitar en los próximos años un incremento del IVA? Lenin, es que si usted
retoma la primera intervención, yo veo que es inevitable la situación de un ajuste, es decir, no importa el candidato que es el candidato de izquierda, el candidato de centro, cualquiera va a tener que en una serie de medidas que son áreas para entender otra vez la palabra que yo he utilizado, retomar la cordura del país. Y en esa línea entonces será una combinación probablemente la que debamos asumir los ecuatorianos. Yo lo que creo es que subir el IVA en estas condiciones sea una situación complicada pensando en que el consumo está caído, pero lo cierto, si usted hace una reforma, haría probablemente combinar varios. Mire usted lo que está pasando con el famosísimo ISD. Es un impuesto que lamentablemente se ha tornado perverso en el país. Eso a cualquier administración que asume el poder le va a tocar entender cómo cambia probablemente, es decir, puede que tenga que disminuir el ISD, pero al mismo tiempo trabajar en aumentar impuestos. No sé si el IVA sea una salida, tal vez silenciar impuestos, es decir, una serie de combinaciones. Osvaldo, me va a disculpar que lo interrumpa, pero estamos teniendo problemas de conectividad y lamentablemente no estamos escuchando de manera adecuada lo que usted está señalando. Vamos a irnos con un reportaje, resolvemos este inconveniente y luego retomamos la entrevista, ¿sí? Samantha. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Les contamos que el movimiento indígena presentó una demanda judicial contra el Estado ecuatoriano por las víctimas de octubre de 2019. La organización llegó hasta la Fiscalía en Quito. Aunque no en el número de hace un año, el movimiento indígena llegó al edificio de la Fiscalía en Quito para mirar cómo marchan las investigaciones relacionadas con la protesta de octubre de 2019. Porque no podemos aceptar injusticias. No podemos aceptar desigualdades. Los mismos dirigentes de la CONAIE que hace un año encabezaban la protesta. Ahora con megáfono en mano presentaban una demanda contra el Estado ecuatoriano por las víctimas de octubre, pero lo hacían en otro tono. No nos dejen solo. No dejemos solo a la asociación de víctimas. Acompañemos, compañeros y compañeras. Eran otras condiciones. Ahora llegaron menos y con mascarilla. Los dos dirigentes de la CONAIE, Jaime Vargas y Leonidas Issa, quienes fueron excluidos de sus aspiraciones presidenciales por el movimiento Pachacutic para las próximas elecciones, dijeron que la resistencia no se termina. La democracia es permitiendo que los pueblos también participen en toma de las decisiones, y ahora no nos han permitido. Por eso quedaron delegaciones, en este caso retenidas en los diferentes puntos que estaban confluyendo acá a hacer la presentación de esta demanda. Posteriormente, los indígenas avanzaron por la avenida 12 de octubre e intentaron sacar el monumento de Isabel la Católica en rechazo a la conquista española. Se registraron agresiones a varios policías, quienes respondieron con bombas lacrimógenas. Bueno, vamos a retomar la entrevista con Osvaldo Landazuri de una vez que se ha logrado superar ya el problema técnico que se nos había presentado. Osvaldo, usted hacía referencia al tema impositivo, ¿cómo lo afrontamos? ¿Es un camino viable o usted señalaba las condiciones económicas no permiten continuar metiéndole la mano en el bolsillo a los ecuatorianos? ¿Qué hay que hacer entonces? Es que mire, Lenin, la gran pregunta es entender qué pasa, por ejemplo, si mañana usted aumenta un punto del IVA para alimentar un Estado que es obeso, que es ineficiente. Entonces, lo que nosotros debemos entender ahora, Lenin, es cómo como ecuatorianos, perdón la redundancia, logramos hacer un presupuesto base cero. Yo creo que eso es fundamental en el país. Es decir, para cualquier decisión que pudiera tomarse, debemos ponernos de acuerdo como sociedad, que ese dólar adicional de impuestos no vaya a un saco roto, porque lo que está pasando ahora, y esa es la resistencia de la sociedad a tener más impuestos, es que usted alimenta a un Estado obeso que lamentablemente no tiene fondo. Entonces, yo creo que la combinación es la que debemos entender como sociedad, es decir, nosotros debemos plantearnos metas como conjunto, pero en esa línea todos debemos estar enmarcados en este esfuerzo. El primer actor que debe estar enmarcado es el Estado. Es decir, si usted plantea más impuestos,
no pueden ser para alimentar burocracia que no está agregando valor en la economía. En esa línea, la discusión no es entre un Estado débil y un Estado fuerte. La discusión no existe. Debemos tener un Estado fuerte, pero eficiente. Y para aquello necesitamos tomar decisiones en todas las líneas. Y la población debe saber una cosa, estimado Lenin. Hay atajos sencillos a esta situación. Es decir, ¿cuáles son? Cualquier candidato que le esté ofreciendo a la ciudadanía no hacer ajustes, no elevar impuestos, no tener control sobre el gasto, probablemente la esté engañando y debemos aprender del pasado. El candidato del correísmo ofrece transferir buena parte de los recursos que lleguen del Fondo Monetario Internacional mediante dinero electrónico a las amas de casa. Eso evidentemente es una oferta populista de campaña electoral. Sin embargo, ¿se la puede creer o la transferencia solo será de dinero electrónico para que el dinero real se quede en el gobierno y se lo pueda destinar, ya se sabe, a obras que luego tienen incrementos mágicos en sus precios? Eso yo creo que es parte de esta escena populista que yo le acabo de comentar, estimado Lenin. Es decir, yo veo que cualquier candidato que llegue al poder se va a encontrar con un Estado que está quebrado literalmente y por lo tanto debemos trabajar en 4 ejes que son fundamentales. El fiscal, que el ministro Pozo se refería ayer, junto con el tributario. La seguridad social es un tema pendiente fundamental, tasas de interés. Y sobre todo, y ahí voy a su pregunta de manera específica, Lenin, el mejor subsidio que se le puede entregar a una persona, la mejor ayuda es darle empleo. Y en esa línea, los candidatos deberían centrar su propuesta no en seguir regalando recursos para que la gente sobreviva, sino entregarles un empleo que le dé una actividad digna, una actividad que le pueda hacer subsistir en el tiempo. Si es que, insisto, los candidatos no ofrecen eso, probablemente más. Osvaldo Landázuri, gracias por participar y le presento una vez más las disculpas del caso por los inconvenientes técnicos que tuvimos durante esta entrevista. Que tenga usted un buen día, Osvaldo. A usted, Lenin, un abrazo. Una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Lenin, nos vemos el día de mañana. Así es, pero quédense en nuestra sintonía porque las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad.